Estoy convencido que llegamos a un momento donde los editores que tienen actividad intelectual, actividad legal y económica, tienen que interesarse de nuevo a la técnica, porque el ámbito ha cambiado, el sistema técnico ha cambiado mucho y tenemos que ajustar nuestras prácticas a este nuevo ámbito si deseamos responder a las obligaciones de este ámbito. El proyecto general que llevamos dentro de BSN es un proyecto técnico. La parte técnica es la parte gris que se apoya en desarrollos hechos en Caen y en Marsella, en Open Edition. Y lo que intentamos hacer es desarrollar un conjunto de producciones editoriales interoperables, digitalizadas y todas construidas con el mismo sistema técnico, con el mismo sistema de representación digital. Y este sistema va a permitir una cierta interoperabilidad. Es decir, que a la escala de la producción nacional francesa deseamos tener un solo sistema de representación de los datos contenidos dentro de nuestras publicaciones. Este conjunto que intentamos desarrollar para los contenidos se articula de forma muy fuerte con una parte de catalogación y intentamos compartir también una misma norma de catalogación que se llama ONIX, de la cual hablaré un poquito más tarde, que va a permitir el desarrollo de un catálogo general de las producciones francesas en el ámbito universitario francés, y más adelante ONIX es una norma internacional de la cual hablaré más tarde. Por mi parte voy a representar el punto de vista de los editores que buscan un sistema que permite producir datos que pueden ser difundidas en forma de libro, en forma papel, en forma de sitios web, en forma de EPUB o también en forma de ficheros que van a alimentar las plataformas. Es decir, que alrededor del mismo ámbito, del mismo sistema técnico, vamos a ver los dos puntos de vista, son dos enfoques distintos, pero hablamos de la misma cosa. Como editor hablaré mucho menos de los problemas de retrodigitalización. De esto Inés hablará mucho. Cómo hacer para tratar un fondo antiguo, un fondo en forma papel o en forma de ficheros, de archivos digitales y subir de nuevo estos ficheros a la vida. Por mi parte hablaré más de digital native, de cómo tratar nuevos contenidos para entrar estos contenidos en el dispositivo técnico que voy a describir. Son enfoques distintos, pero trabajamos juntos, editores y Open Edition, desde hace mucho tiempo. Entre el año 2000 y 2010 hemos desarrollado nuestros sistemas de forma paralela. Open Edition centrándose más en el tema de las revistas y Address más en el tema de los libros y de los contenidos de libros. Hay un encuentro que ha sido muy importante, es en 2010. Hemos respondido las dos organizaciones a una invitación del Text Encoding Initiative Council en Dublín, y hemos hecho dos presentaciones paralelas de nuestros trabajos para ver que trabajamos los dos en el mismo en el mismo ámbito técnico y con soluciones que eran un 90% las mismas. Hemos decidido ajustar nuestros sistemas y después de 2010 trabajamos juntos para desarrollar un modelo único de descripción de los contenidos editoriales universitarios, sean revistas o libros. Y es un sistema que funciona a escala de lo que llamamos la unidad editorial, es decir, el capítulo o el artículo desde los años 2010, y que después de 2013-2014 funciona para conjuntos de lo que llamamos volúmenes
No utilizo la palabra libros porque es demasiado ligada a la impresión. Voy a hablar de volúmenes y de contenidos, que son palabras un poquito feas, pero más exactas. Y desde 2013 el sistema de Ahrefs permite producir volúmenes enteros que pueden ser subidos a plataformas o derivados en distintas formas. Lo que hemos intentado, hablo ahora desde el punto de vista de los editores y de la Ahrefs, lo que hemos intentado tratar es el problema de la digitalización que ha llegado de forma muy fuerte en el ámbito de las ediciones. Hemos intentado tratar de las mutaciones ligadas a la digitalización. Hemos intentado de tratar con lo que llamamos la convergencia digital, es decir, la presencia del digital dentro de todas las actividades del editor. Es decir, se inicia con la preparación de la publicación, trabajamos todos con herramientas de tratamiento de texto, con programas de compaginación. También tratamos de archivos cuando fabricamos el producto, los libros, las revistas. También interviene el digital dentro de la actividad de catalogación, de promoción del producto para su comercialización, y desde ahora 4 o 5 años la lectura digital es una realidad. Hay mucha gente que utiliza soportes digitales, el contenido de las revistas se difunden mediante sistemas digitales. Y lo que hemos intentado buscar es un sistema técnico, un formato que permitía unificar todas las fuentes digitales de varios tipos con una duración de vida algunas veces muy corta que recibimos de nuestros autores. Y hemos buscado un formato que permitía unificar estas fuentes y que podía responder a todo este tipo de tareas. Es decir, que permite la producción de ediciones imprimidas en formato grande, en formatos de bolsillo, en varios formatos, un formato que permite una articulación con sistemas de catalogaciones, sistemas de catalogación de bibliotecas, pero sistema también de catalogación para el comercio del libro, que permite conectarse con cosas como Amazon o Google. También un formato que permitía la producción de lo que llamamos formatos dedicados particulares, que son los formatos digitales de tipo EPUB, PDF, MOBI para los que utilizan el Kindle, etc. Y última cosa, hemos buscado un formato que permitía la salvación perenne de los datos de los fondos editoriales. Y este formato es el que vamos a enseñar estos días, es parecido a este. Es decir, que lo que vamos a intentar hacer es el formato que hay detrás de las revistas y los books de Open Edition, es el formato que hay detrás de nuestras producciones y es un formato que cada uno de ustedes utiliza cada día sin verle. Se llama el XML con un vocabulario que se llama la Text Encoding Initiative. Y lo que decimos es que el fondo editorial, de nuestro punto de vista ahora, el fondo editorial no son solamente los libros que tenemos dentro de nuestros editoriales, los libros papel, pero este tipo de archivo que permite responder a lo que nos impone el mundo digital. Y lo que vamos a intentar de ver es cómo adaptar lo que hemos intentado inventar. Es una forma de adaptación de nuestro trabajo a este nuevo ámbito para producir fondos editoriales de este tipo. Lo que vamos a intentar hacer es producir sin verlo o sin teclar todas estas partes que son cosas técnicas
técnicas, pero hay que entender cómo funciona, y es la razón por qué voy a hablar mucho de técnica, hay una parte técnica importante. Con este tipo de formato que es solo texto, donde hay texto que representa el contenido y texto que representa a la estructura y a un potencial de puesta en forma de las estructuras, con este formato podemos producir varias formas. Y a partir de un archivo como el que hemos visto, podemos producir formas impresas mediante herramientas de tipo InDesign, podemos producir sitios web y podemos producir EPUB también, y veremos cuáles son los mecanismos. Podemos producir una forma imprenta, pero también varias formas imprentas del mismo contenido, y también podemos articular estos contenidos con base de datos. Con este sistema, el texto, cualquier contenido del libro, se transforma en una base de datos potencial o se transforma en una red de circulación dentro de la información. También, y es uno de nuestros propósitos principales, podemos alimentar directamente las revistas y las plataformas. Y veremos dónde son los puntos de contacto entre estos dos tipos de sistemas. El modelo teórico que intentamos poner en marcha es este. Es un modelo donde el fondo editorial se construye a partir de un archivo de tipo procesador de texto, utilizando las funciones de estilos, y vamos a manejar estilos, muchos, para producir automáticamente este formato, el que hemos visto antes, este texto lleno de códigos, y a partir de este archivo vamos a producir todas las formas que necesitamos ahora y las que van a aparecer en los años que vienen. Es decir, que hay un principio que hay que guardar en la mente, hay que separar de forma muy estricta fondo y formas. Es decir, que en un primer paso vamos a tratar del fondo aquí y establecer el texto o el contenido que tenemos que difundir, y después nos ocuparemos de formas. Esta manera de ver las cosas cambia un poquito la forma de intercambiar con los autores y de organización del trabajo técnico. Se va a establecer un corte mucho más fuerte que ahora entre el trabajo del autor y el del editor. Al autor les pedimos un texto inteligente y completo, pero un texto sin forma, porque como editores tendremos que tratar de su transformación en varias formas, y es responsabilidad del editor, no es el problema del autor. Es decir, que volvemos ahora a un sistema de pruebas y de intercambio con el autor muy semejante a la economía de la composición al plomo, con plomo. Es decir, que hay que ocuparse muy cuidadosamente del contenido antes de hacer una forma, porque la forma cuesta. Y aquí lo que cuesta no es la forma, sino las formas, porque tenemos que mantener varias formas a partir de un contenido que tiene que estar estable, cualquier sea la forma. Y veremos cómo organicemos el trabajo. Es decir, que vamos a trabajar dentro de este ámbito, el trabajo central siendo el trabajo del editor, que tiene que transformar el texto del autor en este fichero XML mediante herramientas de procesamiento de texto. Creo que hay dos cosas sí que hay que guardar en la mente, es que lo que vamos a poner en el contenido de este curso es enseñar cómo, haciendo una primera forma, que son las pruebas que intercambiamos con el autor, haciendo una primera forma, construimos una estructura, esta estructura siendo el fondo del editor, y cómo a partir de esta estructura podemos construir
automáticamente o semiautomáticamente formas, no una sola forma, pero varias formas con un contenido fijo pero que se puede reorganizar según el tipo de sistema de difusión que vamos a utilizar. Y en este ámbito es la segunda idea. El sistema de intercambio de los contenidos es generalizado al planeta ahora y la posibilidad de intercambio está ligada de forma muy estrecha al respecto de normas. Y voy a insistir mucho en la técnica y en las normas. Y estas normas no se pueden evitar, hay que conocerlas, hay que elegir las buenas normas, hay unas impuestas por la técnica, otras que hay que elegir y hablaré al final de la mañana y esta tarde de las normas que han permitido la estabilización de la codificación de cada letra de los tipos, que permite que una letra teclada aquí se puede leer de forma unívoca en China y al revés. Hablaré de las normas que han permitido la estabilización de las estructuras textuales, y es el XML, el Unicode en el caso de los textos, el XML en el caso de la arquitectura del libro, de las estructuras textuales generales, y hablaré de los vocabularios, algunos de estos impuestos por la técnica, el Dublin Core, el Onyx o el comercio, y otros que son de elección propia, que caracterizan nuestras elecciones dentro de la edición universitaria, como la Text Encoding Initiative. El sistema de producción que proponemos de poner en práctica es este. Un fondo único y a partir de este fondo único varias formas. Formas de tipo analógico cuando producimos libros y formas de tipo digital cuando producimos ebooks, sitios web, PDF o archivos para las plataformas. Para contestar un poco más a la cuestión anterior sobre las diferencias de contenido entre el PDF y el HTML, no hay diferencia de contenido cuando hay una fuente única. Si un editor pone en marcha dos procesos editoriales para los dos contenidos, hay riesgos bastante altos de diferencia de contenido. Es la razón por la cual preferimos tener una fuente única que permite producir las formas detrás. Unipub, que parece a los utilizadores como un archivo único, es un conjunto de archivos. Vemos lo que hay dentro. Vamos a entrar dentro de Unipub para ver todo lo que hay dentro. No sé si se utilice programas CGIF aquí o no. Los que utilizan CGIF saben muy bien que dentro de Unipub hay varias cosas. Lo dicho, para mí es un ejemplar de arquitectura digital y de todas las normas que tenemos que conocer para trabajar de forma correcta y efectiva en el ámbito digital. Es también un lugar donde se pone en práctica esta distinción muy clara entre el fondo y la forma. Veremos que dentro de Unipub los contenidos no tienen forma y hay sistemas de reglas que dan formas a estos contenidos. Cuando entramos en el mundo del EPUB, tenemos también que manejar el concepto de difusión en flujo. Es una de las grandes novedades para los editores. Estamos acostumbrados a trabajar dentro del espacio de la doble página que tiene su lógica propia y tenemos que manejar dentro del mundo del EPUB o del sitio web la difusión en flujo, una cosa más blanda, y debemos buscar cuáles son las buenas prácticas editoriales para tener una difusión correcta con un contenido blando que va a adaptarse a los dispositivos de lectura y al entorno técnico del lector que no conocemos al principio. Es decir, que
Vamos a salir de la seguridad que manejamos muy bien de la doble página con forma fija para entrar en un mundo donde el mismo texto, según el dispositivo de lectura, puede tomar una forma muy distinta. Unos con 12 palabras por línea en un tipo más o menos cerca del 14 de tamaño, otro con 3 palabras por línea, depende del dispositivo. Y debemos tomar en cuenta el hecho que la lectura en pequeños formatos en smartphone es una realidad fuera del mundo industrializado, es decir, que en el Middle East, en África, se lee mucho en pequeños el sistema de pequeño formato. Y es posible construir páginas también. En el siglo XVII, XVIII hay muchos ejemplos de libros de pequeño tamaño que han permitido la difusión y la publicación de textos complejos. Y tenemos que volver a estos textos para esta forma de difusión, para pensar a la difusión en pequeño formato que no hay que olvidar. Pero el mismo contenido tendrá que adaptarse o a muy pequeños formatos o a pantallas de 21 pulgadas o cualquier tipo de cosa. Dentro de un EPUB, ¿qué hay? He abierto un EPUB con Sigil, y cuando se abre un EPUB con Sigil hay otro método. Un EPUB en realidad es un archivo de tipo zip. Si se cambia el nombre de EPUB por la extensión EPUB para la extensión zip dentro de un EPUB, se puede decompactar. Y cuando se decompacta, no le voy a hacer porque vamos a ver casi la misma cosa, se encuentra dentro de lo que aparece al lector como un fichero único, aparezcan un cierto número de, ¿cómo se dice?, de carpetas, perdón, bien. Dentro de un EPUB hay una carpeta que contiene texto, y este texto representado mediante un código HTML. Veremos después qué parece este tipo de cosa. Hay textos, hay imágenes. Las imágenes son en una carpeta distinta del texto, y el texto va a usar tal o tal imagen. Y es una cosa muy importante en el ámbito digital, porque esta lógica de separación del texto y de la imagen con enlace del texto a la imagen, le vamos a utilizar cuando vamos a producir varias formas. Tenemos una fuente, hemos visto en el esquema anterior que tenemos una fuente única, y según el tipo de difusión que vamos a prever, vamos a utilizar tal forma de la imagen o tal forma. Imagen en alta resolución para con una representación de colores en CMJN para la imprenta, imagen en baja resolución en JPG y con sistema de representación de los colores en RGB para la difusión en línea. Y hay que guardar en el EPUB y en todos los sistemas de multidifusión una distinción entre el texto y las imágenes, que tienen independencia y pueden ser cambiadas según el tipo de difusión. También hay de la misma forma, podemos encontrar una carpeta con recursos audio o con recursos video. Cuando salimos del mundo estricto del EPUB 2, veremos que hay un estándar EPUB 2 y otro EPUB 3 que no existe totalmente ya. La distinción es una de las distinciones mayores es el uso de secuencias audios y videos. Y Sigil permite manejar un 2.2, que no es verdaderamente un 3, que no es más un 2, porque podemos incluir audio y video. También dentro de un EPUB hay texto sin forma, veremos cómo, hay imágenes que adaptadas al sistema de difusión, hay videos, hay también recursos informáticos. Cuando se vende un EPUB, la manera de ver el EPUB depende de los recursos del ordenador o del dispositivo de lectura del lector. Y una cosa muy sensible dentro de este dispositivo es la presencia o la ausencia de los tipos de las fuentes de tipos. ¿Se dice?
las fuentes tipográficas. Podemos decir que deseamos que el EPUB se visualiza con tal tipo. Si el dispositivo del lector no contiene este tipo, se va a cambiar por otro. Cuando se difunde literatura general no tiene importancia salvo para la imagen gráfica del editor. Pero cuando hay que editar cosas con tipos muy ricos de tipo griego antiguo, lingüística o cosas que necesitan ciertos sistemas de diacríticos, es muy importante de poder incluir dentro del EPUB una fuente tipográfica que permite la restitución. De esta forma va a llegar al dispositivo de lectura el texto, las imágenes y las fuentes que permiten visualizar este texto. Si no, el riesgo es que aparezcan cuadrados o tipos raros que van a impedir la lectura. También hay dentro del EPUB hay todas estas carpetas y archivos muy importantes que son el índice de materia, bien, y un fichero técnico que vamos a mirar de más cerca, que se llama el content.opf, que maneja automáticamente Cyril, pero vamos a ir dentro porque es dentro de ese fichero que vamos a encontrar todas las normas que tenemos que conocer. Necesitamos conocer estas normas para negociar la transformación de la fuente original en un EPUB, y porque detrás de estas normas hay toda la potencia se juega toda la potencia real de difusión del EPUB. Y son normas que vamos a encontrar en el entorno de difusión digital. Los normas y estándares que hay detrás de caracteres, detrás de estructuras textuales, detrás de las arquitecturas del libro, de los volúmenes, y intentar de ver cuáles son las interoperabilidades. Inés ha hablado de interoperabilidades que se pueden construir a partir de estas normas y de estos estándares. Algunas de estas normas nos les impone el entorno técnico, vienen del mundo de la informática. Otras son como la TEI, son elecciones propias porque hemos pensado que eran las formas las más adecuadas para describir los contenidos complejos que tenemos que tratar en ciencias humanas. Y son elecciones propias porque pensamos que los editores tienen que apropiarse estas técnicas para evitar de transformarse en rehenes de la técnica. Y tenemos que tener un cierto conocimiento de todas estas normas. Voy a enumerar y describir lo más rápido posible las normas que hay detrás de los caracteres, de cada carácter que teclamos para construir textos, que hay detrás de lo que llamo las estructuras textuales, es decir, las estructuras de los textos que tratamos. Un texto siendo un título, un autor, una sucesión de secciones, de subsecciones, de párrafos, algunos de estos párrafos siendo citas, otros siendo tablas, etc. Y una vez que voy a hablar también de las normas que permiten describir la arquitectura de los volúmenes. Un volumen es una sucesión de capítulos con un antepropósito, una bibliografía. Hay normas propias para describir lo que hay dentro del spine y del guide del EPUB que hemos visto esta mañana. Y también hablaré de los vocabularios que permiten nombrar a los elementos textuales o nombrar a los elementos de catalogación, con dos enfoques particulares en términos de catalogación. La catalogación, la referenciación en las redes y la catalogación comercial y la explotación comercial de los productos editoriales que intentamos construir y difundir y vender. Primero, ahora el editor tiene que producir cosas que
pueden ser difundidas en las redes. Es decir, que el editor tiene la obligación de construir archivos que se pueden leer e interpretar en cualquier ordenador en el mundo entero. Es decir, en ordenadores que no tienen el mismo sistema operativo, que no funcionan en la misma lengua. La cosa es posible de forma más sencilla después de 15 años más o menos, después que la codificación de los caracteres se hace mediante un sistema que se llama Unicode. No sé si ustedes están familiarizados con él. Bien, no voy a describir Unicode describiendo la situación antes del Unicode. Lo que permite tener una codificación de tipo Unicode es la subida en potencia de los ordenadores. Antes del Unicode, los ordenadores eran solamente capaces de tratar secuencias de 256 caracteres distintos. Es decir, que cuando se trabajaba con varios idiomas, con varias grafías de letras, en griego, en chinés o en francés, había que jugar con muchas tablas. Cada tabla pertenecía a un sistema de escritura y con los mismos códigos. Cada tabla tenía un código de 0 a 255 y el alfa griego tenía el mismo código que el A francés, por ejemplo. Y había que jugar entre las tablas, identificar las tablas para decir, tengo el código número 56 de tal tabla. Bien. Para que las cosas no sean simples, Apple y IBM no tenían acuerdo sobre la posición dentro de la tabla de las lenguas latinas sobre la codificación de los acentos. Cambiando de ordenador muchas veces se notaba tipos raros saliendo dentro de una página. Bien. Las cosas han cambiado al inicio de los años 2000 con la subida en potencia de los ordenadores que han trabajado con tablas no de 256 códigos, pero de 64.000 códigos. 64.000 códigos es una cantidad suficiente para atribuir un código único, unívoque, a cada letra de cada lengua o sistema de escritura existente o antiguo. Bien. Es decir, que después de estos años, si los autores trabajan de forma correcta, tienen que entregar cosas con códigos correctos. Es decir, que se ha unificado todo el sistema con una repartición dentro de la tabla general de 64.000 posibilidades, todas las tablas de 256 tipos con una descripción normalizada. Se dice que el latín de base va de tal código a tal código, que el árabe va de tal código a tal código, y cualquier sea el lugar donde se tecla un texto, hay un código único para cada letra. Teclar un código correcto no es suficiente para que las cosas puedan aparecer en el ordenador. El ordenador recibe una secuencia de códigos y tiene que interpretar estos códigos para asociar a cada código el dibujo de la letra correcta. Es decir, que para que las cosas se puedan ver a la pantalla o en el dispositivo de lectura, se necesita al menos una codificación correcta que respecte el Unicode y que respecte el Unicode de forma absoluta, y es uno de las tareas del secretario de edición ahora es de asegurarse que las cosas, que las letras tienen los códigos correctos, y hay métodos para verificar esto. Primero tener un código correcto que sube a la memoria del ordenador, y después tener la posibilidad de asociar a este código correcto un dibujo
de letra. Es decir, los dibujos de letras les encontramos dentro de los archivos de tipo fuentes de tipo tipográficas. Bien. Y cuando tenemos el código correcto, debemos tener una fuente tipográfica instalada en el ordenador que contiene un dibujo asociado a este código. Podemos tener un código correcto y una fuente de tipos que no contiene el dibujo de la letra. Va a venir a este momento un recuadro o el peor, una cosa, un blanco. Y no hay método absoluto, hay que conocer el entorno de trabajo, conocer las fuentes correctas para este entorno de trabajo y equipar todo el sistema operativo con las fuentes correctas. Las fuentes correctas, es decir, fuentes que dentro de la tabla de 64.000 tipos tienen dibujadas las letras que necesitamos. Aquí he hecho es una copia de pantalla rápida. Aquí es una fuente de tipo Unicode donde hay posibilidad de tener 64.000 caracteres distintos, pero solo han sido dibujados unos 300 o 400. Es decir, que para todo otro código que viene y para lo cual utilizamos esta fuente, tendremos muchas zonas en blanco porque es una fuente muy pobre en términos de dibujos de caracteres. Detrás hay parte, y parte solamente, de dibujos de caracteres para una fuente mucho más documentada, que tiene la definición gráfica de miles de tipos. Nunca he encontrado una fuente con los 64.000 caracteres dibujados. Puede ser un proyecto interesante para la universidad tener esto. La única cosa que puedo decir, no hay método, es empirismo y pragmatismo y prescripción. Es decir, que cuando se trabaja dentro de un entorno temático dado que necesita fuentes, es la responsabilidad del editor de tener las fuentes correctas, con la repartición correcta, la asociación correcta de código y dibujo, y es la responsabilidad del editor de entregar a sus autores las fuentes correctas y los métodos de teclado correctos. Es la razón por la cual necesitamos tener estas fuentes y tener también fuentes de acceso libre. Porque si deseamos incluir dentro de los EPUB la fuente que se necesita, muy particular, que se va a necesitar para interpretar el contenido del EPUB, se necesita incluir una fuente de difusión libre. Porque es muy sencillo de recuperar una fuente dentro de un EPUB. La gente de Adobe no van a ser muy contentos si incluimos las fuentes de Adobe dentro de EPUB y si vendemos con el EPUB, si vendemos con el EPUB cosas que no nos pertenecen pero pertenecen a Adobe. Puedo indicar solamente una fuente muy útil en el ámbito de ciencias humanas y de los estudios sobre los textos medievales y antiguos, también en el ámbito de la lingüística. Es una fuente de acceso libre que se llama Junicode, Junicode, que es una de las fuentes libres, de las más completas que hemos encontrado, y donde hay muchos signos diacríticos, hay griego antiguo, y una forma de ver si un texto está bien teclado, está con los códigos correctos, es de instalar Junicode en su sistema operativo. Existe para Mac y PC, es una fuente de tipo TrueType, y de seleccionar todo el texto y cambiar a Junicode. Si las cosas salen bien, si el texto sale completo,
los códigos son correctos. Si hay cosas que salen mal, es que el código detrás de la letra no es el código correcto y hay que buscar soluciones para cambiar este código para un código Unicode correcto. Los códigos Unicode correctos se pueden consultar de forma bastante sencilla en Wikipedia. En la página Unicode de Wikipedia hay cosas bastante completas. Después hay que probar para ver si la fuente que se quiere utilizar tiene o no el dibujo del tipo correspondiente al código del carácter. Unicode arregla el problema de la restitución correcta en cualquier ordenador de las letras. El segundo problema que tenemos, con lo cual tenemos de tratar, es la codificación de la codificación normalizadas de las estructuras textuales. Y por eso utilizamos el XML. Alors, XML es para Extensible Markup Language. Lo que hay que guardar en la mente es que es un lenguaje que permite describir estructuras de tipo arborescente. Es un lenguaje que permite describir cualquier realidad en forma de una arborescencia. De esta forma vamos a describir un libro, el libro siendo la raíz del árbol, como una colección de partes. Cada parte es una colección de capítulos, cada capítulo es un título, y después un autor, después una institución del autor, un párrafo, dos párrafos, un cierto número de párrafos, citas, etc. Y todo un libro tiene que ser modelizado bajo la forma de un árbol, o un libro o un artículo también. Cualquier cosa que tenemos que difundir debe describirse bajo la forma de un árbol. Es este tipo de estructura que encontramos dentro de los textos, tal como le intentamos de los textos que tratamos. Es decir, que aquí tenemos un párrafo que inicia con una etiqueta P y que se finaliza con una etiqueta final de P. Y dentro de este párrafo, que es un elemento de la arborescencia, hay niveles más pequeños de la arborescencia. Por ejemplo, dentro de este párrafo hay una palabra M, que es un elemento más pequeño que el párrafo, que tenemos que distinguir porque deseamos distinguir tipográficamente esta palabra del resto del texto. Y dentro de la etiqueta de párrafo abierto, párrafo cerrado, abrimos una etiqueta I para decir esta y fin de I, para decir esta palabra deseo que se distingue del resto del texto, sin que se vea de qué forma se va a distinguir. Puedo añadir dentro de la etiqueta que abre la descripción del elemento cosas para calificar lo que quiero hacer de esta palabra. Y aquí he puesto, es una forma de saber añadido al texto que va a permitir hacer cosas, hacer formas con este texto. Y aquí he indicado que esta palabra que quiero distinguir del resto del texto, la quiero distinguir poniéndola en italic, por ejemplo. Bien. Con el mismo principio puedo integrar dentro del texto informaciones para hacer elementos de interfaz. Por ejemplo, puedo añadir información de tipo index para decir este nombre es nombre de tal persona, quiero hacer un índice que quiero utilizar dentro de un índice. Es decir, que a un nombre cualquier sea o a un personaje que está designado no obligatoriamente con su nombre, puedo asociar una forma de indexación que me va a permitir producir índices. De la misma forma, cuando viene una nota de pie de página, nota, cualquier sea el tipo de la nota viene dentro, viene donde se inicia la nota,
Aquí se inicia una nota de tipo científico que viene al lugar donde se necesita. Y la nota está incluida dentro de la descripción arborescente del texto. Misma cosa para las figuras y todo este tipo de cosas. Y lo que vamos a aprender es cómo producir este tipo de estructuración de texto con saber, o saber técnico o saber científico añadido, una herramienta de procesamiento de texto. Y lo que hay que guardar en la mente es que lo que describimos son estructuras de tipo arborescente, donde no hay ninguna forma, pero informaciones que nos van a permitir construir esta forma en HTML o en InDesign o en EPUB. Cuando se utilice el XML hay tres nociones que hay que conocer y saber que tienen importancia. La primera es la noción de modelización. Se toma una realidad, un libro, y hay que construir un modelo jerárquico de descripción del libro y entenderse sobre qué tipo de subdivisiones vamos a utilizar. Y el primer trabajo que hemos hecho es producir una descripción jerarquizada del libro con una granularidad suficiente para responder a lo que necesitamos para hacer o libros o EPUB o sitios web o cualquier forma de difusión. La granularidad es el tamaño de los elementos más pequeños que describimos. Puedo describir un libro como una sucesión de capítulos y nada más. Es decir, que la unidad más pequeña que podré manejar después va a ser el capítulo, lo que no es suficiente para dar formas ricas. Y ahora hemos elaborado un vocabulario que permite describir el libro caracterizando hasta cada letra del libro. Una jerarquía que va del libro entero hasta cada letra del libro que se puede calificar, describir y que se puede encerrar entre dos etiquetas que permiten caracterizar esta letra. Por ejemplo, la letra E que hay que poner en superíndice dentro de un siglo es la más pequeña unidad con la cual vamos a trabajar. Una vez que hemos definido un modelo y una granularidad, un tamaño el tamaño de los elementos más pequeños que vamos a manejar, es muy importante la noción de etiquetado. Es decir, una vez que he transformado mi contenido en arborescencia, tengo que dar nombre a cada parte de la arborescencia. Y es muy importante de compartir los vocabularios. Cuando OpenEdition hace un encodaje de un artículo, es muy importante que los términos sean los mismos que los de cualquier editor del ámbito público. Y si los términos no son los mismos, exactamente, hay sistemas donde el párrafo se llama P y otros dentro de lo cual el párrafo se llama par. No tiene más importancia porque la granularidad es la misma. Describimos el mismo tipo de subdivisión, pero el nombre no es lo mismo. Pero para compartir el esfuerzo de desarrollo es muy importante tener el mismo modelo, al menos la misma granularidad y mejor, mismo modelo, misma granularidad y mismo etiquetado. Es el sentido del trabajo que hemos hecho dentro de la IDRES para que todos los editores públicos franceses comparten el mismo sistema de descripción de los contenidos. Con contenidos descritos de la misma manera, hemos podido desarrollar herramientas comunes que permiten el tratamiento de estas arborescencias. Rápidamente, para describir un libro voy a utilizar un modelo. Aquí es un modelo bastante simple. No es un libro, es un artículo. Un artículo es un autor, un copyright, un título, una sección que tiene un título que puede contener varios párrafos. Es decir, que mi modelización es de este tipo. Y la modelización permite fijar dos o tres cosas. Primero, el orden de aparición de los elementos, las reglas de
de contenido de cada elemento, es decir, que un párrafo viene después de un título y un título después de una sección, ese tipo de cosas, y la presencia o ausencia de los elementos, y la modelización permite también dar nombre a cada elemento, el nombre de elemento siendo el nombre de etiqueta que se va a utilizar dentro de la codificación del contenido. A partir de esta modelización, usted va a trabajar sin verlas, se define un conjunto de reglas que dicen que un libro es un título, un autor y varios capítulos, que el título contiene texto, que el autor puede tener first name and surname, el first name siendo no obligatorio, etc. Hay un conjunto de reglas que va a controlar de forma permanente lo que produce el editor. Y con estas reglas vamos a producir lo que llamamos instancias, es decir, textos, contenidos, Annuaire 1995, La Poste, Paris, etc., textos organizados según la granularidad, el sistema de etiquetaje que exprimen las reglas. Y cuando utilizamos el mismo sistema de reglas, por un contenido dado, abrimos un fuerte potencial de interoperabilidad, de intercambio de textos y de un fuerte potencial de desarrollamiento común de herramientas. Este trabajo lo hemos hecho en el caso del libro, lo hemos hecho para el contenido del libro, donde hemos propuesto etiquetas, granularidad para todo el contenido de libros complejos, y lo hemos hecho para el asamblaje también de las partes del libro, con un vocabulario que compartimos todos editores. Después, este análisis la hemos hecho pensando que editar y estructurar son dos cosas idénticas. Cuando se edita un libro, se identifican elementos del texto y se busca una forma que va a permitir al lector de comprender inmediatamente, de forma implícita, a cuál parte del texto él trate cuando está leyendo. Cuando estructuramos, hacemos el mismo trabajo, pero en lugar de dar forma directamente, asociamos a cada parte del texto una etiqueta que nos enseña cuál parte estructural del libro es. Conociendo la parte estructural, el tipo de parte estructural y conociendo el tipo de dispositivo de lectura que tenemos que utilizar, podemos construir un sistema de interpretación de las partes estructurales para tal o tal sistema de lectura. Por ejemplo, las notas de pies, que son estructuralmente notas, aquí tengo una que se inicia aquí, termina aquí. Esta parte de texto, que tiene valor estructural de nota, se va a interpretar en el libro papel como una parte de texto que hay que poner al pie de la página, donde está la parte de texto que llama a esta nota. Este mismo texto, que tenemos que editar una sola vez dentro de un archivo de este tipo, se va a utilizar como un pop-up menú o como una ventana que se va a activar con un clic en el número de la nota en un entorno web. Va a aparecer con otra forma dentro de un EPUB o dentro de varios EPUBs. La función estructural es la misma, pero la forma asociada va a depender del tipo de dispositivo de lectura, libro, papel y este trabajo de estructuración para nosotros es el trabajo de base del editor. Es distinguir las partes de un texto. La única cosa que puede cambiar es que en lugar de dar una forma inmediata, porque hacemos solamente un libro papel, tenemos que prever dispositivos que van a interpretar
contextualmente, según el contexto de difusión, este elemento estructural. Lo que hay que notar es que el XML, esta técnica de descripción bajo la forma de arborescencia, permite deducir formas del contenido estructurado, es decir, este es un párrafo, tiene tal forma en el libro, tal forma en la web, tal formato en el EPUB. Permite de poner información añadida dentro del texto y esta información añadida va a permitir de responder a los imperativos de catalogación, de exploración o de acceso al texto. Es decir, que dentro de con la información añadida vamos a construir las interfaces sobre el texto. La doble página siendo una interfaz posible cuando se hace un libro papel. Es una forma es un código que es único de puro, solo hay caracteres con un código por carácter para el contenido y para la descripción de la estructura. Y nada más. Es decir, que tenemos un formato de almacenamiento que es muy portable, que es independiente de los programas, que reinterpretamos cada vez que lo inyectamos dentro de un programa y es una garantía de perenidad. Es decir, que los textos codificados de esta forma tienen una duración de vida informática tan larga que el Unicode. Y como no vemos aparecer otra forma de codificación de los caracteres, creo que tenemos 30 años o 40 años de tranquilidad, más o menos. Lo que a escala de las herramientas informáticas es mucho. Yo tengo este artículo del Sindicato Nacional de la Edición Francesa, una cosa muy potente, que en los años 2010, casi 2008, ha reconocido que el XML era el avenir, ¿se dice porvenir? El futuro, perdón, de la edición. Y de este artículo podemos notar que las normas del XML permiten buscar y volver a distribuir los elementos de textos en los lugares adecuados de compaginaciones para distintos soportes. Es decir, que es un lenguaje que permite responder al problema o solucionar parte del problema que hemos visualizado esta mañana con la búsqueda de este formato único que tiene que responder a varias funcionalidades editoriales: catalogación, difusión y puesta en forma. He hablado del encodaje de los caracteres, del encodaje de las estructuras mediante una representación bajo la forma de una arborescencia, lo que es característico del XML, y he hablado de las etiquetas. Y para tener la eficiencia más grande posible, hemos tenido que entendernos sobre el nombre de las etiquetas. Bien. Por esto se necesita definir el concepto de vocabulario. Un vocabulario es una representación bajo la forma de una arborescencia. Aquí es una pequeña parte de la forma de describir los autores dentro del vocabulario ONIX, de lo cual hablaré más tarde. Y lo que es importante dentro de una vez la complejidad de la arborescencia descrita, es de entenderse sobre el nombre que viene aquí en cada lugar. Este nombre se transformando en una etiqueta dentro del texto, lo que hay entre los dos signos. Y de los vocabularios tenemos que conocer para el mundo de la edición unos 5 o 6. Y voy a ir muy rápidamente. Por los contenidos hemos elegido, es una elección, no es una estándar, no es una norma, hemos elegido el vocabulario que se llama Text Encoding Initiative, o TEI. Es un vocabulario hecho por investigadores, voy a volver detrás. Contenidos Text Encoding Initiative. Para la catalogación necesitamos conocer dos vocabularios.
El primero, del primero hemos hablado muchas veces esta mañana, es el Dublin Core. Es el vocabulario, es una norma que permite catalogar cualquier recurso digital en el web. Y un segundo que se llama MODS. Es también un vocabulario de descripción bibliográfico y un poquito más de contenido. Para describir las arquitecturas del libro hay que conocer la existencia al menos de un vocabulario que se llama METS. Inés ha hablado de METS esta mañana, diciendo que un libro, un contenido de Open Edition Books es una descripción de estructura en METS y un contenido en TEI. Y hay un vocabulario muy importante que es un estándar. METS es un estándar, ONIX también, MODS también, Dublin Core también. Text Encoding Initiative es una elección de un vocabulario del mundo de las ciencias humanas y funciona hasta ahora. Este hay que conocerlo muy bien porque va a ser muy importante. Es el vocabulario que permite describir los productos editoriales y es el vocabulario utilizado por las grandes plataformas de distribución. Amazon, Google le utiliza, en Francia la FNAC, que es un conjunto de un sistema de compra y difusión de libros le utilice, y es el vocabulario natural de comunicación entre editores, difusores, distribuidores y libreros. Bien. Amazon ha anunciado que es todo, si un producto dentro de los 2 o 3 años que viene no conoce una descripción en forma ONIX, se va a quitar de su catálogo. Es decir, que es una norma muy importante que va a ser la condición, va a ser una condición esencial para poder difundir libros en el mundo digital. También para difundir libros de papel. Se va a necesitar una descripción del catálogo en ONIX. Voy a definir rápidamente cada vocabulario. La Text Encoding Initiative está documentada en un sitio web que es el www.tei-c.org. Aquí hay toda una documentación sobre los 800 elementos que componen la TEI, con 800 etiquetas. Y con estas 800 etiquetas organizadas de forma modular, hay conjuntos de etiquetas por varios sistemas, por varios tipos de datos, se puede describir cualquier documento de las ciencias humanas. Es un vocabulario hecho por investigadores y ahora en Francia los que tratan de estudiar un corpus de datos muchas veces codifican mediante este vocabulario. Y los editores, y conjuntamente con Open Edition, hemos definido el vocabulario de la edición mediante las etiquetas unas de las 80 etiquetas de este vocabulario. Para describir un artículo de complejidad, un capítulo de complejidad normal, necesitamos 30 etiquetas. Necesitamos 50 para describir edición de fuentes, nada más. Es un sistema modular donde cada uno se construye su vocabulario a partir de las 80 etiquetas iniciales. Y cuando se necesita una complejidad más grande, volvemos al vocabulario inicial para elegir otras etiquetas que se añaden de forma totalmente natural, porque el sistema está pensado de forma global dentro de la elección que hemos elegido en primero. Y uno del trabajo de iDress y de Open Edition ha sido de elegir de forma fija las etiquetas que se necesitan para traducir en términos de estructura los contenidos de los libros de las revistas. Y ahora compartimos todos los editores este vocabulario. No voy a detallar de la estructura de un documento encodado en XML con la TEI. Hay que guardar en mente que hay dos partes.
una parte header, que es una descripción catalográfica del contenido del documento, y esta parte la vamos a utilizar para producir, aquí hay interoperabilidad, para producir los datos del Dublin Core y los datos de ONIX. O sea, todo lo que es descripción de producto, catalogación del contenido. Y después el texto en tres partes, una parte de preliminares, que contiene, si hablamos de un libro, el contenido de las páginas de título y de las páginas de créditos de un libro, el cuerpo del texto que contiene todas las partes del texto del libro y los postliminares que van a contener los glosarios, los índices, las bibliografías y todo esto. Bien. Y es dentro de este marco que vamos a describir cada artículo, cada libro. Del trabajo que hemos hecho con este vocabulario, ha salido un vocabulario único para los editores públicos. Es un vocabulario que ha sido construido en común, es el resultado de múltiples intercambios, de presentación de modelos a nuestros colegas para ver cómo enriquecer o elegir tal o tal elemento. Y este vocabulario es articulado con normas y estándares, es decir, se apoya en la TEI, pero está articulado con Dublin Core, con ONIX y otros vocabularios. Es decir, que con esta base podemos describir todos los fondos editoriales de todos los editores de la misma manera. Es decir, que los ficheros se pueden intercambiar, se pueden enviar a las mismas plataformas, se pueden transformar en libros o en volúmenes utilizando las mismas herramientas y tenemos que hacer un solo desarrollo de herramienta para todos los editores que utilizan este vocabulario. Es decir, que es un vocabulario con fuerte potencial de interoperatividad y mutualización, lo que intentamos promover dentro de redes como Reun o Address. Voy a enumerar ahora rápidamente también las gramáticas y vocabularios para catalogación. Hay dos que hay que conocer, que son estándares. El primero es el Dublin Core, que permite la catalogación eficaz y la referenciación en el ámbito de la web. Es un formato muy antiguo, creado en 1995, y que permite catalogar cualquier tipo de recurso, imágenes, textos, y que permite catalogar mediante 15 etiquetas, nada más. He dicho que había 800 etiquetas en la TEI, pero para describir contenidos complejos. Para la catalogación eficaz de los contenidos de la web, hay 15 etiquetas que hay aquí que permiten describir el contenido, la propiedad intelectual y la forma de un recurso. Es un estándar internacional, es este tipo de estructura que se buscan, que las máquinas de búsqueda de la web buscan en los depositorios OAI-PMH, de lo cual ha hablado Inés esta mañana. Es decir, que más datos del Dublin Core hay dentro de un recurso digital, más eficacia hay en su difusión-distribución en la red. Hemos visto que dentro del EPUB la primera parte del content era una descripción en Dublin Core del contenido. Y esta descripción en Dublin Core vamos a crearla a partir del header de la TEI, de la catalogación de la TEI. Existe un Dublin Core más fino que se llama el Qualified Dublin Core, pero dejaré la diapositiva para que se vea. Mods es un super Dublin Core que hace la transición entre la catalogación muy ligera del Dublin Core y los sistemas bibliográficos, los sistemas de codificación de tipo MARC o Unimarc. Permite hacer una descripción más fina y permite tener un vocabulario común para todos los que describen recursos bibliográficos. Y cuando se construye un recurso numérico, hay que integrar dentro
parte de Dublin Core y, si es posible, parte de mods para tener un poder de interoperabilidad más grande. Dublin Core y mods son los vocabularios de catalogación bibliográfica o de alimentación de repositorios de tipo UI. Para describir las arquitecturas del libro, es decir, la parte que hemos visto esta mañana, que se llamaba Spine dentro del Spine y también el manifest. Es decir, para describir todos los elementos que componen un volumen, existe un estándar que se llama METS. Y el sistema METS es un sistema mantenido por la Biblioteca del Congreso de Washington, que permite describir todo lo que es la estructura de un documento numérico, es decir, todo lo que contiene un documento numérico, todas las partes, y que permite describir las relaciones entre estas partes. Es decir, que dentro de este conjunto numérico que es un EPUB, por ejemplo, hay capítulos, que estos capítulos se leen en tal orden y que dentro de estos capítulos hay enlaces a imágenes que tienen que activarse a tal o tal momento. Es una descripción estructural de un contenido numérico, con dos tipos de estructuras que se pueden describir. Estructuras materiales, es decir, los archivos y los enlaces entre los archivos, entre los dispositivos técnicos, y también las relaciones intelectuales. Y aquí viene de nuevo con fuerza la noción de semantización de las partes del libro. Dos tipos de descripción estructural general del contenido de un libro: material, tomando en cuenta la realidad técnica, e intelectual, poniendo en red los contenidos intelectuales del libro. Y dentro de un fichero METS hay un header también con metadatos de tipo descriptivo, administrativo. Hay una descripción de todos los ficheros, lo que hemos visto dentro del EPUB, y hay mapas de estructura material y mapas de estructura intelectual. Detrás de todos estos sistemas hay vocabularios muy precisos que permiten nombrar las cosas de la misma manera. He hablado esta mañana rápidamente del Z3998, que es un vocabulario muy preciso que permite de caracterizar todas las partes de un libro o de una obra impresa. Y este vocabulario le encontramos que debemos compartir, le vamos a encontrar en LODEL. Hay un sistema de vocabulario para describir las partes del libro. Le vamos a encontrar en el EPUB y le vamos a encontrar dentro de las producciones de los editores de la IDRES. Y hay algunos ajustes que hacer dentro de nuestros sistemas para respetar plenamente esta norma Z3998. Siendo una norma, va a permitir también una interoperatividad maximal y una explotación de los recursos encodados. Último, y después paro con las normas, es el ONIX, que para el comercio del libro, para el comercio de los contenidos, no solamente del libro, pero de los contenidos que se difundidos en forma de libro o en forma de archivos, de EPUB o cualquier cosa. Hay uno que es muy importante, que se llama ONIX, es una norma industrial y comercial, ONIX. Mundial, y los editores tenemos que producir fichas en ONIX de todo lo que producimos, para que nuestras producciones, nuestros catálogos puedan entrar en los sistemas de divulgación y de catalogación de contenidos de los sistemas comerciales. Es una norma internacional de metadatos que concierne a las bibliotecas, los editores, difusores y distribuidores. Y cuando digo las bibliotecas, hay un proyecto en marcha a un plazo de 5 o 6 años que
no está seguro, pero trabajan sobre el tema, va a haber el reemplazamiento de Mark por Onyx. Es decir, que Onyx es tan potente que puede responder a lo que hace el Mark, el Unimark en este momento. Y si es la biblioteca del Congreso que se ocupa de este proyecto. Si el proyecto va al final, tendremos un mismo vocabulario, editores, editores, bibliotecas, libreros, para describir lo que manejamos, lo que puede ser potente. Es un vocabulario, hemos visto que el Dublin Core tenía 15 elementos, que la TUI tenía 800 elementos, de los cuales utilizamos unos 50. Onyx es una cosa bastante sofisticada que permite describir un libro, pero sus fuentes, la biografía de los autores, las características físicas y materiales de sus expresiones. Cuando digo expresión de un contenido, es el libro gran formato, el libro de bolsillo, el EPUB, todas las formas derivadas del contenido, los precios. También se puede incluir el idioma, las traducciones si hay, los resúmenes, cuarta de portada, todo el material de promoción del libro, toda la recepción crítica del libro también se puede incluir, y se puede incluir también el índice detallado del contenido con enlaces posibles con los contenidos. Es un formato muy, muy potente de descripción de lo que llamaré, la palabra no me gusta, los productos editoriales. Bien. Y es una realidad con la cual tenemos que enfrentarnos, porque no podemos escapar a Onyx. Si deseamos que nuestros libros entran dentro del marco comercial de difusión. En Francia tenemos un retraso tremendo en términos de Onyx. Se inició a trabajar con Onyx. Open Edition asegura una descripción en Onyx de los contenidos que se puede articular con difusores públicos como el de la Maison des Sciences de l'Homme, que se llama el CID o el Comptoir de Presse d'Université. Tenemos una base Onyx para todo esto. Pero para dar una comparación, en 2009, es decir, hace 5 o 6 años, un 80% de la producción de libros en Estados Unidos tenía una expresión en Onyx. Y si Amazon hace lo que dice, todo lo que no tiene expresión Onyx dentro de los 2 o 3 años que viene, no tendrá existencia en los catálogos de Amazon. A partir de estos formatos vamos a estructurar y la razón de la estructuración, bien, separar el fondo de la forma, y separar el fondo de la forma no es un objetivo en sí mismo, pero es para poder producir varias formas a partir de un fondo cuidadosamente estructurado. Hacer evolucionar el documento hacia otros modelos de estructura. Todo lo que circula en las redes son estructuras. Es decir, que todo lo que va a aparecer dentro de los años que vienen, formatos que no conocemos todavía, van a respetar este principio de arborescencia, de etiquetado. Con una base, con un fondo editorial bien etiquetado, tenemos un poder de interoperabilidad y de transformación de esta base arborescente en otras cosas. De la misma forma que si ahora sabemos llamar desde InDesign un texto así encodado, cuando va a desaparecer InDesign,